Hola, en esta clase seguimos entonces con el texto sobre el que venimos trabajando de Carlos Cuyen, que se propone indagar justamente sobre la ética y nuestra labor, la labor docente, ¿no? Entonces hoy retomo desde la página 13, donde aparece el subtítulo que dice La infancia de hoy para la ciudadanía de mañana, responsabilidades educativas, ¿no? La pregunta que se formula ahí, Cuyen, es si es posible pensar la infancia y la juventud como la ciudadanía del mañana, digamos, ¿no? Si es posible pensar en nuestros niños y en nuestros jóvenes como futuros ciudadanos. Y claro que nuestra respuesta casi de sentido común es que sí, pero Cuyen lo que se está preguntando al interior de justamente de esa interrogación, de esa pregunta, es si estamos trabajando, ¿no? Para la construcción de esa ciudadanía y si lo estamos haciendo de qué manera, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanía estamos construyendo en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes? Y entonces aparece ahí algo muy interesante que es el sentido etimológico de la palabra infancia, que quiere decir aquellos que no tienen voz, ¿no? Y si por el contrario uno piensa que la ciudadanía es el ejercicio de la voz, es el ejercicio de poner en palabras, es el ejercicio de poder decir, dice Cuyen, de poder dar razones, ¿no? Que no es solamente opinar, intervenir, ¿no? Sino dar razones de lo que yo digo, argumentar, podríamos decir nosotros, en otro sentido. El paso, digamos, de no tener palabra a tenerla es esa construcción, es ese progreso, es esa educación en la construcción de lo que nosotros llamamos habitualmente la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese itinerario va desde la infancia, es decir, de aquellos que no tienen voz, hacia aquellos que progresivamente van a ir asumiendo esa voz, ¿no? Entonces, aparece allí, aparecen dos tópicos. Uno es la ciudadanía como tiempo de convivencia y la ciudadanía como espacio de la convivencia, ¿no? Y cita un autor que se llama Paul Ricoeur, un filósofo, ¿no? Que marca una tensión entre dos formas de pensar la civilización, ¿no? O la ciudadanía. Una forma universal y una forma, podríamos decir, nacional o regional o particular. Se ha hablado mucho, se sigue hablando de la globalización de la cultura, etcétera. Yo lo voy a decir en palabras bien simples para que se entienda. Es decir, hay una tendencia universal a justamente a homogeneizar, voy a utilizar esta palabra, aparece como una recurrencia, pero es esto, digamos, a universalizar las costumbres y las formas de vida. De eso se trata la globalización, es decir, la globalización económica no es estrictamente económica, es una globalización de las costumbres también, ¿no? Se puede pensar también en una globalización ética. Y por otro lado está lo regional, digamos, ¿no? Lo nuestro, lo nacional. Entonces dice Paul Ricoeur que hay una tensión entre estos dos polos, digamos, ¿no? Entre una civilización universal y una civilización regional. Y en una ubica lo que él llama la creatividad cultural, que tiene que ver justamente con nuestras costumbres, con los regionalismos, con los nacionalismos, y por otro lado la civilización universal como una forma de mejoramiento. Pero ojo, dice, hay dos peligros en esto. Por un lado, el peligro de pensar que todo mejoramiento económico, ¿no? Es justamente una mejora para todos. Y lo segundo es pensar el regionalismo, esa fidelidad a lo nuestro, como un modo inexorable de la creatividad. Es decir, como que si nosotros somos fieles a nuestras costumbres, vamos a ser indefectiblemente creativos. Es decir, ninguna de las dos cosas es totalmente cierta. Es decir, ni el mejoramiento económico supone un mejoramiento social, ni el estar fieles a determinados regionalismos supone que seamos creativos frente a los problemas que surgen en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra escuela. Entonces, ¿por qué es interesante esta dicotomía? Porque es una dicotomía que podemos ver en un montón de aspectos de la sociedad. Es decir, no es estar en contra de lo global y estar a favor de lo regional, ni estar en contra de lo regional y a favor de lo global. En todo caso, se trata, ¿no?, de tener presente cuáles son los peligros de cada una de las posturas y de trabajar, ¿no?, para una integración de ambas cosas, ¿no?, que siempre redunden en lo mismo, redunden en lo que nosotros llamaríamos y se ha denominado durante mucho tiempo justicia social. ¿Qué quiere decir justicia social? Quiere decir que haya oportunidades para todos, que la distribución de la riqueza sea
justa, que todos pueden acceder, que todos podamos tener mejores condiciones de vida, ¿no? Pues, digo, esto que mencionábamos recién y que menciona Cuyen en su artículo, digamos, no estamos hablando de que mejores condiciones en los mercados supongan mejores condiciones de vida para la gente. No es cierto eso. No es que los países al volverse más ricos se vuelven más ricos las personas que viven al interior de esos países. A veces los países muy ricos tienen, eh, digamos, divisiones de clases o divisiones económicas en su población que son muy marcadas. Están los muy ricos y los muy pobres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si estamos pensando en clave ética, tenemos que pensar que, que todos los seres humanos debemos estar preocupados por una casa común, que es el mundo, y que en ese mundo quepan todos los mundos. Dicho de otra manera, que en ese mundo quepan todos los proyectos de vida, que todos tengamos acceso a los bienes y a los servicios y a los bienes culturales, económicos y de cualquier otra índole. Entonces dice, la ciudadanía de mañana, dice Cuyen, tiene que ser, nos dice la infancia de hoy, un tiempo mejor y creativo, ¿no? Para lo cual tenemos que ver qué pasa con el tiempo de la acumulación, qué marca la civilización y qué pasa con el tiempo de la fidelidad, ¿no? Acumulación con exclusión no es mejoramiento. Ahí habla del orden de lo universal y el orden de lo particular, ¿no? De lo global y de lo regional. Es decir, acumulación no significa mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? A veces la acumulación implica que se enriquezcan unos pocos y que otros tantos sigan sumergidos en la pobreza, ¿no? Y fidelidad a la memoria cultural no siempre es creatividad, dice Cuyen, ¿no? A veces reproducimos determinados valores culturales sin pensar si esos valores son atinentes o propicios para esta época, sin pensar si esa cultura nos representa, de qué modo, en qué manera, qué cosas representa de nosotros, etcétera. Bueno, entonces, eh, hay que ver de qué manera nosotros trabajamos, porque dice acá Cuyen, ¿no? La educación tiene una importancia notable, de qué manera nosotros estamos enseñando para la justicia, ¿sí? De qué manera estamos trabajando para la justicia, porque, y en esto hago un paréntesis, digo, ¿no? Apartándome un poquito de lo de Cuyen, porque uno podría pensar en las infancias, ¿no? Para no pensar en una sola infancia. Pero quizá hay algunas infancias que tienen que ver con nuestros alumnos, con nuestros hijos, ¿no? Que están signados o están atravesados por el consumo. Es decir, que les enseñamos de una manera u otra, es decir, de una manera explícita o de una manera implícita, que tener éxito en la vida es poseer, ¿no? Que tener bienes culturales es importante, pero que es más importante tener bienes materiales, ¿no? Que si no tengo el último juguete, entonces no soy feliz, ¿no? Que si no me compré el último juego de la Play, entonces algo me está faltando, ¿no? Y en eso, aunque sea muy sutil esto que estoy planteando, digamos, ¿no? A veces en esos pequeños gestos, que son los gestos que tenemos para con la infancia, digamos, para con nuestros infantes, son gestos que de alguna manera nos orientan o los orientan a ellos hacia un tipo de ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía en la que poseer significa ser respetado, una ciudadanía en la que poseer está por encima del bien común, ¿no? No importa si el otro no tiene, importa que yo tenga. A veces lo decimos a esto, digamos, eh, tratamos de ser buenos y generosos y pensar que a veces transmitimos esta suerte de valores culturales casi sin darnos cuenta. Pero hay muchas familias que les dicen explícitamente a sus hijos, ¿no? Muchos padres que le dicen a sus hijos que no importa el otro, importa lo que a vos te pasa, importa, digamos, obtener el éxito, importa, digamos, salir bien de una situación, aunque el otro tenga que padecer, digo, ¿no? Bueno, de eso se trata, digamos, para bajar a la realidad, digamos. Todo esto que está diciendo Cuyen se trata de eso. Ahora, si todo esto nosotros lo tenemos que pensar en el contexto del aula, cabe decir que nosotros no podemos pretender tener una ciudadanía más justa si no somos justos en nuestra práctica como docentes. Si nosotros no somos justos con nuestros alumnos. Si nosotros no somos coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos.
si nosotros no somos responsables con nuestro trabajo? Ustedes mencionaban la vez pasada alguna de las cosas que nos prescribe el estatuto del docente. Y también advertíamos al decir eso que hay un montón de gente que falta ese cumplimiento. Bueno, ¿de qué manera se puede enseñar la honestidad? ¿De qué manera yo puedo enseñar la justicia? ¿Se acuerdan que al principio de estas clases nosotros dijimos que los valores se muestran, ¿no? Como dice Morente, los valores valen y los valores se muestran. Se muestran significa que yo tengo que tratar de explicarle al otro lo que es la justicia, o tratar de mostrarle al otro lo que es la verdad, o tratar de mostrarle al otro cualquier otro valor, el amor, digamos, o cualquier otro valor, desde mi propio hacer, ¿no? Desde mi propia conducta. Si no, queda en una simple expresión, digamos, bonita, ¿no? De un discurso, de palabras, de una clase incluso, que no se corresponde con lo que luego hacemos, ¿no? En el aula. Entonces es muy importante. Y la tarea educativa obviamente no se agota en nosotros los educadores. El primer educador o los primeros educadores son los padres, ¿no? Las familias. Entonces digo, es una tarea de todos. Pero también es muy, ¿cómo decir? Es muy simplista pensar que no tenemos una sociedad justa o no tenemos una sociedad que aloje lo diverso, no tenemos una sociedad que respeta, digamos, esas diversidades o que respeta la opinión de los. No tenemos una sociedad tolerante y todo lo que quieran decir, no porque hay otros que son intolerantes, porque no trabajamos para eso. Obviamente las condiciones del contexto condicionan justamente o dificultan que mucha gente pueda, digamos, trabajar para la justicia o digamos, digo, qué sé yo, la corrupción, pienso en la corrupción, digamos, ¿no? La corrupción es una expresión de un sistema que está deteriorado. No es que hay un conjunto de personas malvadas, simplemente malvadas, que hacen las cosas mal. Digamos, es la expresión también de un sistema que es injusto y que de alguna manera propende o colabora con la corrupción, que es una forma de injusticia, digamos, ¿no? Bueno, en fin, digo, para analizar también un montón de cosas que ocurren a nivel social, ¿no? Que a veces creemos que se tratan de personas deshonestas que hacen las cosas mal y nada más. Digo, y cuántos somos responsables por pensar solamente en nosotros los argentinos de las cosas que nos ocurren, ¿no? Bien, entonces, eh, dice Guyen que la ciudadanía no puede pensarse simplemente bajo principios de justicia universales. Tiene que pensarse como una ciudadanía situada. Yo soy ciudadano de un lugar. La sociedad argentina tiene una particularidad, ¿no? Es fácilmente cosmopolita, porque como nuestro país fue, digamos, poblado por muchos otros, sumado a nuestras características. Hace unos días leí un artículo de anuncios que está sacando el gobierno canadiense, reclutando profesionales argentinos, sobre todo en el ámbito de la programación y eso, ¿no? Entonces, el mismo artículo nombraba o mencionaba las virtudes de los ciudadanos argentinos, ¿no? Que resuelven problemas, que son fácilmente eh, adaptables a otros ámbitos u otros entornos, que no se amedrentan frente a las dificultades, y bueno, hablaba de un montón de características que tienen que ver con nuestra forma de ser, ¿no? Pero más allá de esa característica, digo, no es posible pensar una ciudadanía sin ciudad, ¿no? Sin territorio, sin lugar. Es decir, uno puede sostener determinados valores llamados universales, pero también tenemos que pensar en una región, tenemos que pensar en un lugar, ¿no? Yo esto lo voy a tratar de expresar de una manera bien simple, digamos. No es posible hablar de la bondad, de la justicia, de la equidad, etcétera, si no pensamos en mi escuela, en mi aula, en mis alumnos, en mi ciudad, en mi país, en mi familia, digamos, ¿no? Todo eso, un buen ejercicio cuando uno estudia es, bueno, ¿y esto cómo se hace en la cocina de casa? ¿No? Era una de las cosas que yo siempre
pensaba, dos o tres cosas pensaba cuando estudiaba. Primero, siempre trataba de enamorarme, de casarme, decía yo, con el autor, digamos, ¿no? De tratar de comprender el pensamiento de ese filósofo en particular, ¿no? Y de alguna manera de suscribir a lo que decía, para comprenderlo mejor, para tratar de razonar como razonaba. Y lo otro era pensar cómo lo explicaría, si tuviese que enseñárselo a alguien, y en tercer lugar, cómo se traduce eso en la cocina de casa, ¿no? La cocina de casa es, vieron que la cocina es como el lugar paradigmático, el lugar donde uno toma mate, donde uno se encuentra a conversar con su mamá, con su pareja. Digo, bueno, ¿cómo puedo conversar yo esto que estoy estudiando en la cocina de casa? ¿Cómo se traduce esto en una conversación de cocina? Si uno todo eso que estudia no lo puede traducir a la cocina de casa, hay algo que, digamos, no estaría funcionando. Obviamente, no todas las cosas que uno estudia son tan simples de explicar, ¿no? Pero siempre es interesante hacer esa síntesis, que es como una síntesis personal, es decir, de qué manera, qué es lo que me está diciendo este autor. Yo las estoy acompañando en el recorrido de este artículo que tiene su dificultad, porque me interesa eso, digamos, que uno pueda traducir de una manera simple y en lo que se constituye como nuestra cotidianeidad, esto que estamos leyendo, esto que estamos estudiando juntos. ¿De qué manera se traduce lo que Cuyo me está diciendo en mi realidad de aula, en mi realidad como docente, con estos alumnos que tengo? Entonces, eh, dice Cuyo, ¿no? La infancia de hoy quiere tomar la palabra para decir que podemos, si acaso no mejoramos, creando alternativas en la acumulación y no meramente acumulando. Que probemos si acaso no logramos un lazo social más justo, si aprendemos unos de otros y construimos lo común de las diversas pertenencias en el espacio público, del respeto y del diálogo. Es decir, de qué manera nosotros podemos empezar a trabajar para aprender unos de otros, para construir lo común desde lo diverso, para que ese espacio público sea un espacio de respeto, donde todos se sientan respetados, donde transite o transcurra el diálogo. Volvamos a pensar esto no a nivel social, pensémoslo a nivel aula. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi aula, ¿no? En mi aula haya un lazo que nos una, ¿no? Haya algo que nos aglutine, haya algo que nos reúna y que ese lazo sea justo? ¿Mm? Para que podamos aprender no solamente de mí, que soy el maestro, que podamos aprender unos de los otros, que podamos aprender de las equivocaciones de los compañeros, pero que podamos también aprender de los aciertos, que podamos destacar lo que está bien, lo que es ejemplar, que podamos mostrar con mucho cuidado qué cosas no están bien, y que eso que conforma lo diverso, porque en nuestra aula vamos a encontrar niños de distintas procedencias, con distintas familias, bueno, eso que compone lo diverso se pueda dar en este espacio, que es el espacio del aula, que es el espacio de lo público, ¿no? Porque todo lo que ocurre en una escuela es público, ¿m? Mediante el respeto y el diálogo, que siempre podamos hablar de las cosas que nos pasan. Miren, si nosotros podemos lograr eso en un aula, que no es poco, estamos contribuyendo muchísimo a la sociedad, aunque nos parezca que nuestra acción es limitada, aunque nos parezca que nuestra acción no tiene efecto. Es importantísimo. Si cada uno hace lo que debe hacer desde su lugar, todo eso, como hemos dicho muchas veces, redunda en el beneficio de todos. Cuyen continúa. Se trata de una forma de entender la ciudadanía, porque la disciplina social, regida por los principios éticos de la justicia y del cuidado del otro, preserva al sujeto en el ciudadano y exige la ciudadanía en el sujeto. Esto implica resignificar la vida cotidiana y los espacios públicos, el método científico y el contrato social, la producción y el consumo, el trabajo y el goce. Cuyen está hablando acá de la disciplina social, que dice, a veces la disciplina social se confunde con el adoctrinamiento y con la obediencia social, y no es eso.
Cuyen dice, si queremos vivir en sociedad, si queremos vivir en comunidad, y acá recordarán algunas de ustedes los contenidos que vimos alguna vez en teoría sociopolítica, tenemos que establecer un contrato, tenemos que establecer límites, tenemos que establecer pautas y tenemos que comprometernos a cumplirlas. Porque ese renunciamiento a mi libertad individual significa un beneficio para todos. Significa que yo decido, ¿no? Y acepto acotar mi libertad individual. No voy a hacer lo que quiero, pero lo hago porque sé que en esa limitación está la limitación del otro, del otro, del otro, del otro, y todo eso nos permite vivir juntos. Entonces, el problema en todo caso básico de la educación ética para Cuyen es cómo poder hacer, cómo poder construir, ¿no? Una disciplina social en la que el sujeto no se sienta sujetado, ¿no? Acá utiliza un concepto que es de Foucault. Y cómo poder ser sujetos no sujetados cuando hay una disciplina social. ¿Vieron? Yo pongo siempre este ejemplo porque nos es cercano en estos momentos, ¿no? Digo, es como la pandemia, digamos, un montón de gente que no acepta la cuarentena o el aislamiento. Ya no es cuarentena, no es aislamiento. Digo, ¿qué pasa con eso? Algunos creen que nos están disciplinando. Algunos creen que el aislamiento en definitiva esconde una suerte de sometimiento, ¿no? Y otros creen que no cumplir con el aislamiento es una forma de poner en riesgo a los demás. Bueno, ahí está esa tensión, es la misma tensión, digamos, ¿no? ¿De qué manera nos damos cuenta de que no somos sujetos sujetados, es decir, que no estamos siendo manipulados, y al mismo tiempo de qué forma, ¿no? Podemos vivir en comunidad? Y vivir en comunidad también significa respetar algunas leyes, ¿no? Que son comunes. Entonces, dice, la disciplina social consiste en disciplinar el deseo por el deber, socializándolo, o bien disciplinar el uso de la razón privatizándolo. La indisciplina es vista como un triunfo aislante o desolador del deseo frente al deber, o un logro de un uso privado de lo público. Es decir, siempre estamos en esa tensión, ¿no? Y entonces, para ir terminando, Puyen nos propone que esta disciplina social que está regida obviamente por principios éticos, por los principios de la justicia y del cuidado del otro, es decir, donde el otro aparece, siempre fíjense que habíamos dicho que la ética es en definitiva la aparición de un otro frente a mí, ¿no? y un conjunto de obligaciones que yo tengo para con ese otro, y Cuyen siempre enfatiza sobre esto, sobre la posibilidad de entender que hay un otro al cual hay que cuidar, ¿no? Porque el otro también me tiene que cuidar a mí. Toda forma de separación, decisión, de aislamiento, de individualidad, rompe con esta ética. Porque entonces si el otro no me cuida, yo me tengo que cuidar a mí mismo, ¿no? Y en ese cuidarme a mí mismo, el otro se convierte ya no en alguien a quien tengo que cuidar, sino quizá en un enemigo, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es plantear una ética desde el cuidado de sí, pero desde el cuidado del otro, porque el otro está incluido en esa ética, ¿no? Entonces, termina Cuyen en la página 19, antes de empezar a la madurez individual, que vamos a abordar la clase que viene. Para la educación ética, la disciplina social es el espacio del reconocimiento del otro en cuanto otro, como cualquier otro, pero es también donde es posible reconocer a cada otro como un sí mismo, como solo este sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el otro es un proyecto en sí mismo, que es un valor en sí mismo, que no es un medio para alcanzar una finalidad. Que el otro nunca puede ser un medio, tiene que ser considerado un fin en sí mismo. Dicho en otras palabras, tiene un valor incalculable en la vida de otra persona. Nunca puede ser alguien a quien yo puedo someter, a quien yo puedo manipular, a quien yo puedo utilizar. No, eso es considerar al otro como un medio. Tiene que ser considerado como un fin en sí mismo, desde esta perspectiva ética, que es la perspectiva ética de esta cátedra también, ¿no? La disciplina social es el orden de la justicia y del amor, es la universalidad de los derechos humanos, pero también la particularidad de cada comunidad y de cada individuo. Esto exige utopía para soñar, memoria para resistir y disponibilidad para encontrarse con el otro.
Bueno, todo esto que nos dice Cuyen a veces nos puede sonar, sobre todo en estos tiempos, un tanto romántico, un tanto extraño, un tanto, bueno, sí, suena muy lindo, pero ¿y cómo? Y bueno, como todo lo grande, creo que merece la pena, y como todo lo bueno, creo que merece el esfuerzo, el intento. Nada de todo esto que estamos planteando acá es algo que se realiza así sin más, se realiza con mucho esfuerzo. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago yo cuando llego a una escuela en concreto donde lo que se hace ahí no tiene nada que ver con todo esto que estamos planteando? Y bueno, empezar por hacerlo, empezar muy de a poco, empezar, ¿no?, paso a paso, los primeros, los primeros pasos para alcanzar, digamos, para empezar a formar un camino. Nada se hace de la noche a la mañana, pero si nosotros como educadores, ustedes como educadoras, que son una camada nueva de educadoras, salen a la realidad de Zárate, a la realidad de las escuelas de acá, con estas ideas, con estos valores, con estos ideales, eh, eso ya es una ganancia, eso es muchísimo. Piensen en los grandes epopeyas, piensen en las grandes revoluciones educativas, piensen en las grandes cosas. ¿Ustedes creen que los líderes, los estadistas, los pedagogos realizaron estas tareas sin dificultad? Siempre hubo oposiciones, siempre va a estar el que dice eso no es posible. Pero a veces el que dice eso no es posible es en muchos casos porque no lo creen, en otros porque no se animan a intentarlo, en otros porque están frustrados, ¿no?, y esa frustración de alguna manera se la transmiten a los más jóvenes. Lo que uno no debe perder nunca de vista es de que las grandes cosas son posibles y que son posibles en tanto pensemos que son posibles, ¿no? Si no, es difícil. Bueno, les dejo un gran saludo, les deseo una muy buena semana y me retrasé un poquito en la clase de hoy, en subir la clase de hoy porque tuve algunos problemas técnicos con la filmación, con los archivos. Pero bueno, les pido disculpas y nos mantenemos comunicados por la plataforma. Un gran saludo.